RTP. Le damos la bienvenida a la entrevistada de este segmento, la ingeniera María Liseta Albán, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Con ella hablaremos sobre cuáles son sus planes para aumentar exportaciones a China. Bienvenida, ingeniera, a la mañana en RTP. César, buenos días. Astrid, también, qué gusto saludar a toda la audiencia esta mañana. Tengo acá en Bloomberg una conversación que se dio con Magali Caicedo, presidenta de la Cámara Ecuatoriano-China, donde se habla de, por ejemplo, China como el primer país de origen de las importaciones no petroleras de Ecuador, con 1.170 millones de dólares hasta febrero de este año. ¿Ya? Esta entrevista es del 1 de mayo del 25, o un 26,5% más que el mismo periodo. Y más abajo, en la parte de la entrevista, propiamente dicha, la presidenta de la Cámara dice, hasta el 1 de mayo del 24, las exportaciones a China han subido, las exportaciones, un 30%, pero ojeando la información publicada del Banco Central del primer semestre de cada año, veo que la balanza comercial no petrolera con China cambia. En el 2024 estaba en 377,9 millones negativos, y importamos más de lo que exportamos, y para el primer semestre de este año está en 585,4 millones negativos. Es decir, crecen más las importaciones que las exportaciones. ¿Será que estamos avanzando todavía lento? ¿No aprovechamos al máximo este tratado con China que se suscribió y que, bueno, ya entró en vigencia el año pasado? César, gracias, buenos días. Bueno, a ver, hablando un poco sobre las importaciones, en efecto, en este último periodo, en este último trimestre, hemos tenido un crecimiento considerable, pero voy a destacar que esto se debe a un nuevo rubro que ya hoy en día aparece dentro de las industrias, o dentro de la industria que mueve las agujas del sector de importación. Y estamos hablando del sector automotriz. Hoy en día ya el 55% del market share lo ocupan los automóviles de marcas chinas, y hasta el segundo trimestre del año, pues hablábamos de productos importados como el aluminio, etcétera, entre otros, la tecnología, pero ahora ya aparece el sector automotriz como una industria importante que justamente ha sido la razón por la cual ha habido este crecimiento en las importaciones. Y esto también es gracias al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero hay quienes nos dirán, bueno, algunas empresas cerraron sus plantas automotrices, cuando armaban básicamente vehículos en el Ecuador, ¿ya? Y crecen las importaciones. ¿No será eso una mala señal de que la economía ecuatoriana está perdiendo empleos, está perdiendo espacio? Y sí, tenemos productos más baratos, pero de nuevo, que ese no es el camino para el desarrollo. Prácticamente lo que nosotros debemos, o hacia donde debemos apuntar, es aprovechar esa reducción en aranceles, esa reducción en este tipo de productos, flotas, hablando un poco del sector automotriz, para poder potenciar nuestras exportaciones, para poder ser más competitivos, poder comprar tecnología, por ejemplo, que hoy en día con el Tratado de Libre Comercio son cada vez más los productos que pueden ingresar al país con arancel cero. Entonces, ¿cómo yo puedo aprovechar ese tipo de tecnología nueva, verdad, muy actualizada, para poder tecnificar mi producto, ser más competitivo, ampliar mi capacidad de producción y poder exportar más a China todavía, poder cubrir esa demanda de un mercado de 1.4 millones de consumidores, y que, bueno, prácticamente hacia allá es donde todos los ecuatorianos tenemos que apuntar con este tratado, ¿no? Si bien es cierto, ha habido una variación en la balanza comercial, pero se sigue viendo un crecimiento en las exportaciones. Y, César, tenemos nosotros que también conocer que para poder llevar más productos a China necesitamos tener más gestión, aperturar nuevos protocolos fitosanitarios o zoosanitarios de exportación, porque hay productos que, si bien es cierto, hoy en día, gracias al tratado, pueden entrar a China con arancel cero, productos ecuatorianos, pues hace falta poder justamente llevarlos a China. Bueno, pero es progresivo, nos vamos caminando al arancel cero, 5, 10, 20 años en que se va reduciendo el arancel para ciertos productos.
Correcto, hay más de 800 productos están dentro de la categoría de productos sensibles. Y estos productos que se guardaron durante la negociación del tratado, ¿verdad? Justamente cumplen un calendario de desgravación de 5, 10, 15 hasta 20 años, que es nuestro plazo más grande para poder llegar con arancel cero. Sin embargo, de estos 800 productos, estamos hablando que más de 1.000 productos, cerca de nuestro 99.6% de nuestra canasta exportable, de productos exportables hacia China, ya tiene el beneficio de entrar con arancel cero a China. Entonces, acá, dentro de la Cámara, lo que nosotros también ahora estamos liderando esa bandera de las exportaciones hacia China. ¿Y cómo lo hacemos? A través de foros, a través de acompañamientos, a través de poder inclusive traer delegaciones de compradores chinos, que es lo que se está gestionando dentro de la Cámara, y que eventos como Expo China, eventos como Export China Day, buscan justamente ser ese puente que te va a conectar con estos empresarios chinos en las dos vías. En general, septiembre es clave, justamente para lo que hemos hablado en estos momentos. Libre comercio, aduanas, protocolos, fitosanitarios, temas que se tienen que tratar y que van a ser tratados en este mes. Coméntenos un poco más sobre esto, porque estamos hablando de la cantidad de productos que podemos llevar, pero hay ciertas limitaciones que tienen que cumplirse, ciertas limitaciones por protocolo, por otros permisos que se tienen que cumplir para poder llegar también a China. Coméntenos un poco de eso. Sí, definitivamente, Astrid, septiembre es un mes crucial, importante, porque se va a llevar a cabo una reunión, se van a llevar a cabo mesas de trabajo, ¿sí? Tanto del sector exportador. Esto va a beneficiar mucho al sector exportador ecuatoriano, porque justamente se están negociando esos plazos o esos requisitos o esos requerimientos. Hay que destacar que existen las voluntades de ambos lados. Y eso es muy importante, porque esto es lo que prácticamente va a abrir puertas. Se están dando estas comisiones de fitosanidad, por ejemplo, estas comisiones de trabajo, de trazabilidad, de apertura, justamente de poder posicionar y de poder abrir nuevos protocolos de exportación. Y esto, pues, tentativamente va a tener una duración de 3 semanas. Esperamos ya a finales de septiembre, pues, tener los resultados y obviamente poder aplicarlo todo en el próximo Export China Day, que va a ser en el mes de octubre. Ahora, nuevos protocolos fitosanitarios, ¿como cuáles? Porque siempre hemos estado bajo escrutinio constante en cuanto a nuestro camarón. Estamos hoy tratando de llevar a China pitahaya, otro tipo de frutas. ¿Cuáles son esos nuevos protocolos fitosanitarios que tendrían que someterse a nuestros productos? Bueno, uno de los nuevos protocolos que se aperturó hace poco fue la industria láctea, por ejemplo. Okay. Entonces, hay que destacar que el tratado justamente tiene un capítulo de fitosanidad, un capítulo de trámites, de apertura de certificados, en donde, gracias al tratado, pues, si usted pertenece a algún gremio, o es productor, ¿verdad?, de algún producto que todavía no tiene este permiso, usted puede gestionar. El primer paso es poder exponer la intención de abrir nuevos protocolos. Perfecto. Entonces, gracias al tratado, usted va a tener una respuesta a esa solicitud, que es el primer paso, en 30 días. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pitahaya, le tomó 6 años poder aperturar protocolo de exportación. En el caso del mango fueron 10. Y ahora tenemos prácticamente en un tiempo... me gusta decirle récord, porque ha sido bastante eficiente la gestión que se realizó justamente a través del observatorio, a través de productos y sobre todo la factibilidad de exportación, pero se logró. Entonces, comprender un poco cómo funciona esta apertura de protocolos, de quiénes son las instituciones o las entidades referentes que tienen al labor poder darle seguimiento, apertura, estudio, ¿verdad? Porque cada producto tiene un tratamiento distinto. La fruta, hay frutas que necesitan o requieren el estudio de la mosca de la fruta, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y así la trazabilidad o la sostenibilidad y sobre todo la capacidad de producción o la capacidad que tiene nuestro sector productivo para poder
llegar a esa demanda y poder suplir esa demanda. No, de hecho es tiempo récord. Hay incluso otros tipos de productos, otro tipo de servicios, por ejemplo los medicamentos para poder ser aprobados el ingreso en un país, por ejemplo, que tendrían que, en nuestro país cerca de 20 años, 15 años para poder ingresarlos, ¿no? En nuestro territorio, pero 6 años o menos es tiempo récord realmente y es un avance bastante significativo. Ahora, desde que nosotros suscribimos este Tratado de Libre Comercio con China hasta la actualidad, ¿qué tanto del porcentaje de todo el tratado hemos cumplido? Bueno, Astrid, en este primer año tenemos nosotros que destacar que hay productos que se están recuperando, que hay productos que están incrementándose también, ¿ok? Exportándolos a China. El banano pasó de 7.2 millones de cajas en ese mismo periodo, haciendo un comparativo, a 9.9 millones. Entonces hay un crecimiento importante también y eso hay que destacarlo. El tratado, obviamente, hay otros países en América Latina que tienen ya 5, 10, 15 años con el tratado vigente y hoy en día, pues, tienen su lugar de destino de exportaciones como China en primer lugar. Hablemos de Chile con las cerezas, donde el 99% de su producción se exporta a China. Hablemos de Costa Rica, que también tiene productos que están posicionados. Hablemos de Perú, que lleva 15 años con tratado y que la harina de pescado está hoy en día muy posicionada en China y de hecho es uno de los productos principales que se exporta. Pero claro, así como todos ellos lo hicieron y se tomaron su tiempo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo más a priori que nosotros como ecuatorianos tenemos que saber? ¿Cuál es ese proceso para poder llevar productos a China? Porque no solamente saber si yo tengo mi producción lista, mi cosecha lista, sino entender ese proceso de semaforización inclusive. Una vez que el producto está listo, está con luz verde, ahora sí inicio los protocolos de apertura, ¿verdad? De certificados, de apertura de protocolos de exportación. Entonces, entender que, por ejemplo, yo tengo en la parte animal y en la parte vegetal, siempre va un producto, ¿verdad? Que se aprueba y viene el siguiente que está en lista de espera. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que nos va a dar el tratado? Esa facilidad o esa inmediatez, ¿verdad? Que obviamente, a diferencia de productos que años atrás lo hicieron y que se tomaron, pues ya hablamos de los tiempos, 6, 10 años, vamos pues a tener esa facilidad de poder hacerlo cada vez con mayor agilidad. Ahora, ¿qué otros productos fuera de los típicos acuícolas y agrícolas están creciendo o podrían crecer en el futuro próximo como commodities, productos de exportación ecuatorianos? Bueno, hablemos de productos, por ejemplo, las carnes congeladas. Sí, las carnes congeladas, el pescado congelado también, la harina de pescado, que puede entrar a China ya, pero me pasó un caso bastante anécdota, lo cuento. Y a veces cuando hay estos requerimientos de que China requiere comprar 50 toneladas semanales, por ejemplo, hay productores ecuatorianos que tienen esa capacidad de producción. Hasta el momento estamos buscando, ¿no? esta solicitud. Pero ¿a qué quiero llegar con este comentario? Y es que nosotros tenemos que aprovechar, por ejemplo, la maquinaria agrícola, la maquinaria automotriz, inclusive para movilizar los productos de un lugar a otro y poder ampliar, pasar de la industrialización a la tecnificación, ¿verdad? Y poder, obviamente, cumplir con esta demanda. Otros productos que también pueden llegar a China con bastante potencial. Hablamos de los lácteos, hablamos de la industria láctea, hablamos de la piña, de las uvas, de las mandarinas y las papayas, arándanos, fresas, espárragos, té, la guayusa, también que hoy en día China está y ha mostrado su interés en este tipo de productos. Hablamos del atún enlatado, que este año se realizó, de hecho, la primera exportación de atún en lata también a China y que obviamente eso va a marcar también un posicionamiento y una necesidad de que ese producto siga entrando al mercado chino. El aguacate, la espinaca, tenemos jugos de frutas también, ya no solamente pulpa congelada, sino ya como producto terminado, César. Inclusive, hoy en día se está escuchando que China está requiriendo ya no solamente la materia prima, sino los productos terminados. Ya no solo el cacao como tal, sino ya un producto final, un chocolate terminado, ¿verdad? Que ellos obviamente es lo que ahora están requiriendo. Agua mineral también, inclusive, y el sector de las bebidas tiene
un importante crecimiento, los espumantes, los vinos, y bueno, Ecuador tiene una oferta importante también dentro de estas industrias y que es momento de poder aprovecharlo también. ¿Qué más podemos esperar nosotros, por ejemplo, sobre áreas que fueron controversiales en este tratado? Yo, por mi lado, lo defendí porque conozco el tema, pero se habló de la importación de basura. Que yo recuerdo que hay gente que decía, este tratado nos hará un basurero de los chinos, ni sé qué, ni sé cuánto. Y decía, yo conozco industrias que trabajan con el convenio de Basilea, que importan basura para aprovechar, para reciclar, pero siempre hay, incluso con las mejores intenciones, espacios para el error. Y entre un grupo de personas que trabajan con buenas intenciones siempre hay un sapo. Entonces, ¿cómo ir evolucionando? O sea, para darle más calma a quienes con sinceridad reclamaban. ¿Cómo ir evolucionando el tema de la importación de residuos? ¿Ha aumentado desde que se firmó el tratado y entró en vigencia? Bueno, la verdad, César, es que se escucharon muchos mitos, ¿verdad?, acerca de lo que este tratado iba a ser, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener, para la tranquilidad de los ecuatorianos, para la tranquilidad de muchos grupos de opinión inclusive, que el tratado hay que leerlo. El tratado, y no solamente leerlo, sino también entenderlo. Saber cuáles son los alcances, cuáles son las limitantes y realmente qué es lo que se está expresando en el texto. Entonces, se hablaba mucho del tema de las importaciones, ¿verdad?, de estos productos que se menciona. Sin embargo, hay cláusulas dentro del tratado en donde se prohíbe este tipo de importaciones, inclusive de vehículos usados, porque se hablaba mucho de que vamos a tener chatarra, de que vamos a tener vehículos usados y hasta la misma ropa, ¿no? Hablemos de la parte textilera, en temas de productos usados, lo que se podría denominar inclusive términos como chatarra, etcétera. Entonces, esto realmente no... De hecho, se demostró antes de que el tratado se ratifique, ¿no? Antes de que fuera ratificado el texto del tratado por la Asamblea Nacional, y realmente se demostró que no es o que no era de esa forma en como se estaba comentando, ¿no? Que íbamos a tener este crecimiento, que íbamos a hacer, bueno, entre otros términos que se utilizaron, pero bueno, básicamente acá mi misión o mi visión prácticamente es poder informar y decir que el tratado nosotros tenemos que poder justamente interpretarlo para poder sacar el mejor provecho. Y es precisamente por eso que nosotros como Cámara, dentro de la Expo China Business 2025, que vamos a tener este mes de septiembre, justamente el 25, en el Centro de Convenciones Guayaquil, vamos a hablar, César, sobre todas estas bondades y estos beneficios que tiene el tratado, pero sobre todo enfocado a que el empresario ecuatoriano pueda definir o pueda entender cómo aprovechar la logística, la parte financiera, la parte legal y hacer buenos negocios con China de manera segura. Camino, ¿no? Aquí tengo un dato para concluir. Nuestras exportaciones en FOB en el primer semestre del 23 llegaban a 3.143,6 millones. Baja en el primer semestre del 24 a 2.655 millones, pero vuelven a subir en el primer semestre de este año a 2.963,2 millones. En petroleras y no petroleras, que bueno, las exportaciones petroleras a China en años recientes son pocas, 3 millones un año, 60 millones otro año, pero ahí está. Estamos recuperando el camino, hay que crecer para justificar esta apertura comercial, hay que ir mucho más allá de la exportación que teníamos antes de la vigencia del tratado. Hay que entender que ha habido años complicados para ciertos sectores, por ejemplo, el año pasado para el camarón. Para el camarón, correcto. Así es. Así que ahí tenemos la data, los invito a revisarla, los invito a participar en estos eventos como los que propone la Cámara Ecuatoriano-China, y con eso nos vamos a un corte comercial, pero volvemos en unos minutos. RTP